Sí. Venga, arrozaldeón a todos. Onda. Vamos ya con la rueda de prensa de Ollán. Así que, como siempre, me vais pidiendo turno. No sé quién quiere empezar. Carlos, tú mismo. Hola, Ollán, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas. Bueno, nada, ya pasó unos días de la final de la Supercopa, un poco ¿cómo estáis? ¿Cómo está el vestuario? Bueno, tristes, ¿no? Al final nunca sabe bien perder una final. No es de buen agrado, ¿no? Para nadie, pero bueno, ya tenemos que pensar en el siguiente partido, poner la atención en el siguiente partido contra el Barça, en Copa, y bueno, ya mentalizados, ¿no? En el partido que viene. Ollán, Kevin Doyle, Durangaldeko Telebista. Bueno, está claro que a nadie le gusta que le cambien. O sea, todo futbolista se lleva mal rato cuando le cambian. El que decide es el míster, lógicamente. Pero yo te quería preguntar, ¿no? ¿Cómo estás llevando el tema de esas sustituciones? Recuerdo el día de Madrid en San Mamés, haciendo un gran partido, marcaste gol, te tocó salir. El otro día también en la Supercopa estuviste muy bien y te tocó salir. Yo quería saber a nivel personal, ¿no? ¿Cómo llevas el tema de las sustituciones? Bueno, como tú has dicho, a todo el mundo le gusta jugar, ¿no? Por mí, si hoy fuese por mí, jugaría todo el partido, ¿no? Pero bueno, el árbitro es el entrenador es el que decide, ¿no? El que cree que es lo mejor para el equipo, y si él considera que me tiene que cambiar por Raúl, que entra fresco, por ejemplo, pues allá bien, ¿no? Él es el que decide, ya te he dicho. Sí, Ollán, buenas tardes. El otro día estuvo, bueno, durante toda la Supercopa estuvo Luis Enrique viendo los partidos. A los micrófonos de Movistar, de hecho, dijo que, bueno, Nico Williams, que podía entrar en sus planes, le gustaba. Yo no sé si para ti la selección es un sueño, sería un objetivo cumplido, un poco como ves. Bueno, mi objetivo principal es el Atleti, ¿no? Es mi equipo, ¿no? Es en el que me centro, y todo lo que tenga que venir después, pues bueno, bienvenido sea, ¿no? Yo ya te he dicho que lo primero es el Atleti, y la selección, pues bueno, es algo que también me hace ilusión, ¿no? Para mi carrera futbolística, pero bueno, le doy más importancia al club. Apoyan. A nivel personal, ¿qué sensaciones estás teniendo en el último mes de competición, más o menos? Bueno, las sensaciones son buenas, ¿no? El equipo viene haciendo las cosas bien, yo también personalmente me siento cómodo, y bueno, creo que los resultados llegan, ¿no? Al final el hecho de jugar bien y tener un buen juego del equipo luego lleva a ganar los partidos, ¿no? Con lo cual no estamos preocupados, ¿no? Estamos convencidos en que van a llegar los resultados, y bueno, contentos todos. Sí, Ollán, estás jugando de delantero. No sé si ya definitivamente te has hecho a la posición. ¿Estás como jugando ahí de media punta, de segundo delantero? Sí, bueno, hay que amoldarse a la posición en la que te pide el míster, ¿no? Ya te digo yo o sea, ya te dije que yo al principio jugaba más atrás, ¿no? El míster me dijo que él me veía más adelante, y bueno, amoldarme a lo que me pida, a lo que me dice él, y cada vez más convencido en el que puedo hacerlo ahí bien, ¿no? La verdad que me siento más cómodo cada vez, y creo que estoy haciendo las cosas ahí bien. Ollán, de momento parece que no hay manera, ¿no? De Raúl y tú, que estéis pues bastantes minutos en el campo, me imagino que, no psicológico, pero cuando le ves a Raúl pues que va a salir, ya piensas, pues igual me toca a mí. O sea, ya parece que se está haciendo el cambio habitual, ¿no? Sí, pues bueno, yo no me centro en eso, ¿no? Yo me centro en hacer buen partido, en estar yo metido en el partido, y luego, pues como te he dicho, si el entrenador decide cambiarme a mí, pues es lo que hay, ¿no? Raúl también es un grandísimo jugador, aporta mucho al equipo, y si el entrenador lo ve oportuno, pues le hace el cambio. Víctor. Bueno, lo has citado tú antes y te lo acaba de preguntar, Kevin. Raúl o tú me parece que es el debate, pero ¿por qué no Raúl y Sancet, los dos juntos? No sé si te paras a pensar en ello. Bueno, es que te lo vuelvo a decir, es decisión del entrenador, ¿no? Si el entrenador no nos pone juntos, será porque cree que tenemos diferentes, o sea, que no podemos, que aportamos más, por ejemplo, Williams y otro, ¿no? O algo así. Entonces, no sé. Te ha dicho que es decisión del míster, que si no nos pone juntos será por algo, y ya está. Nosotros amoldarnos a ello y hacer lo mejor posible. Se emiten dos clubes, Barça y Athletic, que apuestan mucho por la cantera. En este caso el Barça igual es por la crisis deportiva que arrastra y donde no le queda más remedio que tirar. El Athletic es un caso más diferente. ¿Crees que ahí está la principal virtud de este equipo? Sí, está claro, ¿no? El Athletic es un equipo de cantera, ¿no? Por la filosofía que tiene, no puede fichar a quien quiera, tiene que tirar de la casa, ¿no? De la cantera. Y bueno, la verdad que el Barça en ese sentido es muy parecido, ¿no? Le gusta mucho tirar de la casa, tiene muy buena cantera, y bueno, somos dos clubes muy parecidos, pero en los que
tenemos que centrar en nosotros, en el partido que hagamos nosotros y estar convencidos de que podemos ganarles. Sí, oye, el Barça ha sido un poco el verdugo del Atleti en las últimas temporadas en Copa. Quizá este año puede ser un buen momento para ganarles, el jueves aquí en San Mamés con todo el público. Sí, siempre es buen momento para ganarles, ¿no? Nosotros vamos con esa idea, con la idea de ganar el partido, de seguir pasando rondas en Copa y bueno, no nos vamos a quitar esa idea de la cabeza, ¿no? Somos capaces de ganarle, lo hemos demostrado en más de una ocasión y con esa mentalidad vamos a ir al partido. Oigan, preguntándote también por esa situación con Raúl, ¿no? Está claro que es un gran espejo donde mirarte. A día de hoy, por supuesto, que Raúl puede ser ese espejo. Pero, ¿qué aprendes de Raúl y qué te dice Raúl en el día a día? Bueno, Raúl es mi compañero de equipo y la verdad que me ayuda muchísimo, ¿no? Es muy veterano, lleva muchísimos años en la élite y la verdad que es un referente, ¿no? Ayuda mucho a la gente joven, nos ayuda, nos aconseja y la verdad que es un placer, ¿no? Estar con él al lado. Me aconseja pues de todo tipo de cosas, cómo hacer las cosas, cómo moverme, cómo entrar al área, de todo tipo de cosas, ya te digo. Y la verdad que solo tengo palabras de agradecimiento. Volviendo con Raúl, pero ya cambiando fuera de lo deportivo, la semana pasada dijo que no compartía la decisión de la Supercopa de llevarla a Arabia Saudí. Yo no sé cómo habéis vivido dentro del vestuario, iros tan lejos, cómo ha sido el día a día en ese país, un poco a nivel de costumbres, no sé si ha sido un cambio, un choque cultural y si hubieses preferido jugar ya no en Bilbao, pero al menos en España. Hombre, vale, el país es diferente a este, ¿no? Como tú has dicho, las culturas son diferentes, es todo muy diferente y bueno, pues nos hemos tenido que amoldar un poco, ¿no? Sí que creo que no tiene mucho sentido, ¿no? Como dijo Raúl, no tiene mucho sentido jugar en un país ajeno, ¿no? Cuando los 4 equipos somos de aquí. Pero bueno, es la decisión que nos toca, nosotros nos dedicamos a jugar y sea donde sea tenemos que darlo todo e intentar ganar. Te quiero preguntar el partido del jueves. ¿Qué Barça esperáis? Porque, bueno, están ahí dudas Pedri, los chavales jóvenes que vuelven, Ansu Fati también. ¿Esperáis un Barça que vaya a tener el balón mucho rato y vosotros tengáis que replegaros? ¿Un partido más de ida y vuelta como el que pudo ser el partido que jugaron contra el Madrid? ¿Qué idea tenéis en la cabeza? Bueno, nosotros vamos a ir con nuestro plan de juego, ¿no? Más que fijarnos en el rival, vamos a centrarnos más en nosotros, en hacer nosotros las cosas bien, en estar nosotros al 100%, y creo que si nos centramos en nosotros, en hacer las cosas bien y todo, creo que podemos conseguir los 3 puntos más allá de cómo plantea el partido el rival. ¿Hay alguna más? Venga. Oigan, ¿dónde puede estar la clave del partido este jueves? La clave, bueno, la clave no sabría decirte, ¿no? ¿Dónde está la clave antes de no jugarse el partido? Creo que, como te he dicho antes, la clave está en hacer las cosas bien, en centrarnos en nosotros mismos, en ir a por ellos, en ser nosotros mismos, ¿no? Y bueno, luego ya una vez que ya nosotros hagamos eso, ya creo que habrá bastantes opciones. Vale. Venga, chicos. Gracias.